Bienvenidos a un nuevo episodio de El Séptimo Misterio. Hoy nos adentramos en las aguas del Océano Atlántico para conocer el enigma náutico más grande de todos los tiempos. Imaginen que son parte de la tripulación del barco Dei Gratia. En diciembre de 1872, de repente en el horizonte ven un bergantín navegando de forma errática. Al acercarse y subir a bordo del Mare Celeste se encuentran con algo que desafía la razón. El barco está en perfectas condiciones, las velas están desplegadas y la carga de alcohol industrial está intacta. Hay comida sobre las mesas y las pertenencias de la tripulación están en sus lugares, pero no hay ni una sola alma a bordo. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija de 2 años y los 7 experimentados marineros se han desvanecido como si el mar se los hubiera tragado sin tocar el barco. Cuando los marineros del Dei Gratia abordaron el Mare Celeste esperaban encontrar signos de una tragedia, pero lo que hallaron fue una cápsula del tiempo. El diario de navegación marcaba la última entrada 10 días atrás, situando al barco a cientos de millas de donde fue encontrado. El barco no se estaba hundiendo, solo había algo de agua entre los compartimentos, algo normal para un viaje transatlántico. Solo faltaban 3 cosas clave: el cronómetro de navegación, los papeles del barco y el único bote salvavidas. Esto sugiere que la tripulación abandonó el barco voluntariamente, pero ¿por qué un capitán experimentado como Briggs abandonaría una nave sólida en medio del océano para subirse a un pequeño bote a la deriva con su familia? Una de las teorías más aceptadas habla de los 1701 barriles de alcohol industrial que transportaba la nave. Se cree que algunos barriles tuvieron fugas y los vapores acumulados en la bodega generaron el miedo a una explosión inminente, lo que obligó al capitán a ordenar una evacuación de emergencia atando el bote salvavidas al barco con una cuerda que pudo romperse durante una tormenta, dejando a todos a la deriva mientras veían cómo su propio barco se alejaba navegando. Solo otra posibilidad es un maremoto o una tromba marina que provocara un pánico súbito, aunque el misterio también se alimentó de sospechas sobre la tripulación que encontró el barco, sugiriendo un posible asesinato para cobrar la recompensa del rescate. Lo cierto es que no había rastro de violencia ni de sangre. El caso se hizo mundialmente famoso gracias a un joven Arthur Conan Doyle, quien escribió un relato de ficción basado en el hecho, inventando detalles que muchos hoy creen reales, como que la comida aún estaba caliente sobre la mesa. El destino del capitán Briggs y su familia sigue siendo uno de los secretos más profundos del Atlántico. El Mare Celeste fue reparado y siguió navegando durante años, pero siempre cargó con la fama de ser un barco maldito hasta que encalló en Haití. ¿Qué fue lo que vieron esos 10 tripulantes que los obligó a lanzarse a una muerte segura en el océano? ¿Fue un error de juicio o un fenómeno natural invisible? Antes de ser conocido mundialmente como el Mare Celeste, este bergantín cargaba con un nombre diferente y una reputación que ya hacía temblar a los marineros más experimentados. Se llamaba el Amazon. Desde el momento de su botadura en las costas de Nueva Escocia en 1861, el barco pareció estar marcado por una sombra de infortunio. Su primer capitán, Robert McClellan, hijo del dueño del astillero, murió de forma repentina apenas 48 horas después de que el barco fuera registrado, sin haber completado siquiera su primer viaje comercial. Pero la tragedia no se detuvo ahí. En su viaje inaugural, el Amazon chocó contra una barrera de pesca en Maine, sufriendo daños importantes. Poco después, mientras navegaba por el Canal de la Mancha, colisionó con otra embarcación, enviándola directamente al fondo del mar. Fue una serie de accidentes tan inusuales y constantes que los marineros empezaron a decir que el barco tenía mala madera. Tras encallar durante una tormenta en las costas de Canadá, el Amazon fue abandonado como chatarra, hasta que fue comprado y rebautizado con la esperanza de limpiar su historial. Fue así como nació el Mare Celeste, pero como bien sabemos en el Séptimo Misterio, cambiarle el nombre a una nave no siempre sirve para engañar al destino, y la desaparición de la familia Briggs en 1872 fue el capítulo final y más aterrador de una maldición que comenzó mucho antes de que se hiciera a la mar por última vez. Para entender por qué este caso desafía toda lógica en el Séptimo Misterio, debemos poner el foco en el hombre que estaba al mando, porque si el capitán del Mare Celeste hubiera sido un novato o un hombre impulsivo,
La historia tendría sentido, pero el perfil de Benjamin Briggs hace que todo sea mucho más inquietante. Briggs no era un marinero cualquiera, a sus 37 años, era considerado un capitán de élite, un hombre de mar de segunda generación con una hoja de servicios impecable y una reputación de hierro. Lejos del estereotipo del lobo de mar rudo y bebedor, Benjamin era un hombre profundamente religioso, abstemio y conocido por su carácter racional y sereno. No era alguien que entrara en pánico fácilmente ni que tomara decisiones apresuradas. Lo que hace que su desaparición sea un nudo imposible de desatar es que este no era un viaje de trabajo solitario. Briggs viajaba con las dos personas que más amaba en el mundo, su esposa, Sarah, y su pequeña hija, Sophia, de apenas 2 años. Como capitán y como padre, su prioridad absoluta era la seguridad de su familia. Por eso, resulta inconcebible para los historiadores navales que un hombre con su experiencia ordenara abandonar un barco sólido, con comida y suministros para meses, para lanzarse al océano en un bote salvavidas minúsculo. ¿Qué fue lo que vio o sintió Benjamin Briggs para creer que estar a la deriva en un pequeño bote era más seguro que quedarse a bordo del Mary Celeste? En el séptimo misterio, el perfil de Briggs nos dice que no huyó de un fantasma, sino de algo que, en su mente experta, representaba una muerte inminente y segura para su mujer y su hija. Cuando la tripulación del Dei Gratia remolcó al Mare Celeste hasta el puerto de Gibraltar, esperaban una recompensa por salvamento que los retirara de por vida. Sin embargo, se encontraron con un muro de sospecha. El fiscal de la corona, Sully Flood, un hombre obsesivo y desconfiado, no podía creer en desapariciones misteriosas. Para él, la explicación era mucho más sangrienta. Durante meses, el barco fue sometido a una inspección que hoy llamaríamos forense. Flood creyó haber encontrado la prueba reina, manchas oscuras en la cubierta y una espada con rastros rojos debajo de la cama del capitán. El fiscal sostuvo la teoría de que los marineros del Dei Gratia habían asaltado el barco, masacrado a la familia Briggs y lanzado los cuerpos al mar para cobrar el rescate. Sin embargo, tras análisis químicos avanzados para la época, se descubrió que las manchas no eran de sangre, sino de óxido, y que la espada nunca había sido usada para matar. Aunque los rescatistas fueron liberados y recibieron su recompensa, el juicio dejó una cicatriz en la historia, la sospecha de que la mano humana, y no un fenómeno natural, había causado la tragedia. Durante más de un siglo, el Mare Celeste fue el hogar de teorías sobre monstruos marinos y abducciones, pero en años recientes, la ciencia ha intentado dar una respuesta racional a través de la experimentación. Investigadores de la Universidad de Londres y expertos en dinámica de fluidos realizaron simulaciones para probar la teoría del alcohol industrial. Utilizando una réplica de la bodega del barco, demostraron que una fuga en los barriles pudo haber creado una atmósfera saturada de vapores de etanol. Al contacto con una chispa, quizás de una pipa o el roce de un metal, estos vapores pueden causar una explosión de baja presión. Lo fascinante de este experimento es que este tipo de explosión genera una llamarada azul masiva y un estruendo aterrador, pero no deja rastros de quemaduras ni daños estructurales. Esto explicaría por qué Briggs, temiendo que el barco fuera una bomba de tiempo, ordenó la evacuación inmediata. La ciencia moderna sugiere que la tripulación no huía de un barco fantasma, sino de una explosión invisible que los asustó lo suficiente como para abandonar su refugio y entregarse a la merced del océano. Mucho de lo que creemos saber sobre el Mare Celeste es, en realidad, una mentira literaria. La fama mundial del caso no llegó por los periódicos de la época, sino por la pluma de un joven Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. En su relato de ficción inspirado en el barco, Doyle añadió detalles dramáticos para aumentar el suspenso, como que la comida aún humeaba sobre las mesas, que las tazas de té estaban calientes o que incluso se encontró un gato dormido plácidamente en un camarote. Estas imágenes se grabaron en el imaginario colectivo como verdades históricas,
pero los informes originales de la Marina son claros: el barco estaba húmedo, desordenado y no había comida servida. Desmentir estos mitos es vital para entender el caso. La tripulación no se desvaneció en segundos mientras almorzaba, sino que tuvo el tiempo suficiente para recoger sus documentos y bajar el bote con relativa calma. La realidad es menos fantasmal, pero mucho más inquietante. Se fueron por voluntad propia, convencidos de que el mar era más seguro que su propia cubierta. Hay un detalle técnico que a menudo se ignora pero que nos da la pista final sobre el estado mental de la tripulación: la corredera. Este instrumento, que se usaba para medir la velocidad del barco, fue encontrado roto y fuera de su lugar. Junto a esto, la desaparición del cronómetro y del sextante confirma que el capitán Briggs no abandonó el barco en un momento de locura repentina, sino que se preparó para una navegación de emergencia. Sin embargo, el hecho de que la corredera estuviera dañada sugiere que el Mare Celeste pudo haber sido golpeado por un fenómeno meteorológico repentino o que Briggs perdió la capacidad de calcular su posición real. Imaginen la escena: vapores de alcohol escapando, una tormenta en el horizonte y tus instrumentos de navegación fallando. Para un capitán profesional, esa es la receta perfecta para el desastre y la razón definitiva para intentar salvar a su familia lejos de una nave que creía condenada. El Mare Celeste navegó durante 12 años más después de aquel diciembre de 1872, pasando de mano en mano como un objeto maldito que nadie quería conservar, hasta que terminó sus días encallado en los arrecifes de Haití. Pero aunque el barco desapareció, la pregunta sigue flotando en las corrientes del Atlántico: ¿qué fue lo último que vieron Benjamin Briggs y su familia antes de que el océano los reclamara para siempre? Hoy en el séptimo misterio, hemos despojado a este caso de sus mitos y nos hemos quedado con la cruda realidad: 10 personas que, ante un miedo invisible, tomaron una decisión desesperada que los borró de la faz de la tierra. A veces, el misterio no está en lo que aparece, sino en lo que el mar decide nunca devolver. Gracias por acompañarnos en este viaje a bordo del barco fantasma más famoso de la historia. Si este video te ha hecho mirar el horizonte marino con otros ojos, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo destino, donde cambiaremos el azul del océano por el blanco gélido de las montañas rusas. Déjanos en los comentarios: ¿crees en la teoría de la explosión invisible o piensas que algo más oscuro acechaba en la bodega del Mare Celeste? Soy Marisol, y esto fue el séptimo misterio. Mantente alerta, porque la verdad siempre está flotando a la deriva, esperando ser encontrada. Nos vemos en el próximo misterio.